La siguiente plática se llama Etiquetas nutrimentales y la imparte la nutrióloga Valeria Simansky-Curiel, quien es licenciada en Ciencias de la Nutrición por parte de la Universidad de Anáhuac. Además es educadora en diabetes certificada y pertenece a la Asociación Mexicana de Diabetes, además de que es consultora nutricional privada en la Ciudad de México. Valeria, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a abarcar este taller. Ojalá que sea un taller un poco más práctico para que ustedes puedan realmente, después de esto, empezar a poner en práctica ciertas recomendaciones para la lectura de etiquetas. El tema de lectura de etiquetas es más complejo de lo que parece y muchas veces nos hacen creer como que ¿por qué no las lees si están en todo? Y pues sería muy fácil, nada más voltea el empaque y léelo y ya. Pero realmente va mucho más allá y se meten ya cuestiones de norma oficial mexicana y que si el etiquetado frontal realmente resultó práctico o es una herramienta de la industria. Entonces vamos a ver como los primeros pasos para la lectura de etiquetas, porque ya para casos específicos de ciertos alimentos o ciertas patologías, pues se requeriría un análisis mucho más particular y ya una asesoría personal con un profesional. ¿Qué pasa cuando vemos una etiqueta? Nos dicen en todos lados, lee las etiquetas y generalmente encontramos un montón de información que realmente la mayoría de las personas no entendemos. A lo mejor podemos entender una leyenda que diga sin azúcar, pero realmente, como decía Liz en la ponencia pasada, no sabemos si realmente es libre de todos los carbohidratos, de todos los azúcares añadidos o si solo es del azúcar de caña y nos podemos ir con una idea errónea. También tenemos el nuevo etiquetado frontal, que realmente lo vemos y, bueno, no sé si alguno de ustedes realmente logra sacar alguna conclusión para su salud al ver esos 4 apartados o si logra tomar una decisión a partir de esos 4 apartados únicamente, si realmente está funcionando. Luego vemos una información nutrimental completa en la que hay tamaño de porción, porciones por envase y un desglose completo de cada nutrimento, pero si nosotros no sabemos qué nos corresponde para nuestras características personales, tampoco es tan fácil interpretarlo. Entonces, a partir de esto vamos a ver como las reglas generales para ciertas, por ejemplo, colaciones, que es como cuando más se usan alimentos empaquetados, o de ciertos productos específicos para poder entenderlos en general y poder decidir entre un producto y otro, que es el primer paso para la lectura de etiquetas. A lo mejor no salimos expertos en el tema de lectura de etiquetas, pero sí pudiendo, como la imagen de hasta allá, decir, bueno, tengo 2 productos similares, pero de diferentes marcas, ¿cuál va a ser mejor para mí? Que ese es el primer paso. Ya más adelante se podrían meter específicamente a decidir entre productos de distintas clases. Entonces, generalmente estamos así, con esta cara, ¿no? De ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué leo primero? ¿Qué es lo más relevante? ¿Se han sentido así? Sí, es algo con lo que la mayoría nos identificamos, incluso algunas veces como nutriólogas son tan confusas las etiquetas o son traducciones que nada más les pegan, no sé si han visto como con un sticker que viene tapando la etiqueta de otro país, que realmente no se hacen tan bien las conversiones o vienen en unas unidades que no te ayudan a realmente sacar una conclusión. Por ejemplo, si ves una bolsa de papas y te dice 30 gramos tamaño de la porción y es una bolsa familiar, pues divide todo hasta que te dé 30 gramos. Realmente ahí a todos nos causa confusión. Por lo tanto, vamos a ver las 5 reglas de oro para la lectura de etiquetas, ¿ok? Entonces, siempre es importante leer las etiquetas de los productos que consumes y ver lo que sea más relevante. Revisar la información nutrimental completa y no únicamente el etiquetado frontal, que es el que vimos ahorita, que realmente lo hicieron, salió recientemente para hacer algo mucho más práctico, que la gente pudiera ver rápidamente y saber qué hacer, pero a mi punto de vista y al punto de vista de mucha sociedad civil y de muchos profesionales de la salud, realmente no es de gran utilidad.
pues no, se deben de usar para hacer elecciones saludables y para comparar entre dos productos similares. Y sobre todo no fiarse de las leyendas de publicidad. Ahorita vamos a desglosar algunos casos específicos para saber qué leyendas sí son buenas, cuáles están como engañosas y sobre todo qué ver, porque a veces puede ser que sí tenga algún beneficio sobre esa leyenda, pero a lo mejor es un producto que es alto en grasa y solo por decir el reducido en azúcar ya lo compramos, cuando en realidad tal vez otro podría estar más equilibrado e incluso hasta más barato, porque casi todos los que tienen modificaciones son más caros. Y bueno, sobre todo también no tengan miedo, se pueden ser sus aliadas y no es como bloquearnos de que yo no entiendo nada de esto, que es lo que pasa luego con muchos pacientes, que es como, pues yo no entiendo y mejor ya, doctora, dígame cuáles sí y cuáles no, recomiéndeme marcas y esas compro. ¿Por qué? Porque podemos encontrar sorpresas de marcas que a lo mejor ni conocíamos o de productos que pensábamos que no podíamos consumir y al leer la etiqueta nos damos cuenta que a lo mejor sí lo podemos hacer o de forma esporádica, pero lo podemos incluir. Entonces, para desglosar el número 1, ¿por qué es importante leer las etiquetas? Pues realmente si nosotros no leemos la etiqueta de un producto, es como si estuviéramos comiendo a ciegas. Entonces no sabemos qué es lo que está teniendo. A lo mejor es un producto lleno de grasas trans, a lo mejor es un producto muy bueno y nos lo estamos comiendo con miedo, que es lo que suele pasar muchas veces en patologías ya como diabetes, hipertensión, que luego ya no quieren comer nada porque les da miedo saber que eso puede hacer daño en la glucosa o en el colesterol, en los triglicéridos. Entonces, el ir con los ojos tapados nos puede privar tanto de ciertos gustos como nos puede abrir la puerta de la ignorancia y pues estar consumiendo de más y algo que nos puede estar haciendo daño. Entonces, nos va a ayudar a tomar decisiones informadas, a tener una mayor elección de alimentos saludables, un menor apego a recomendaciones publicitarias porque ya no nos va a engañar ese 0% y ese sin grasa, sin colesterol. Muchas veces hay productos, por ejemplo el aceite vegetal, hay muchos aceites que dicen sin colesterol y un asterisquito y abajo dice por su origen natural. Pues sí, los aceites no tienen colesterol, pero le ponen esa leyenda y entonces ya escoges ese en vez del de la marca de al lado, cuando el de la de al lado tampoco tiene colesterol. ¿Ok? Y bueno, mayor adaptación y apego a planes de alimentación, sobre todo cuando hay alguna enfermedad asociada. ¿Por qué? Pues porque ya va a conocer qué sí puede, qué no puede y sobre esto lo va a tratar de apegar lo más que pueda a su plan de alimentación, en vez de que lo esté consumiendo extra y como travesura para el doctor y que no se entere, sino que ya lo está incorporando como parte de su alimentación. Entonces, vamos a desglosar un poco la etiqueta nutrimental completa y luego vamos a hacer como la comparación con la etiqueta frontal, del nuevo etiquetado frontal. Entonces, si se fijan, en la primera etiqueta viene un desglose completo de todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, tipos, por ejemplo, en las grasas ya vendrá saturada, trans, monoinsaturada, poliinsaturada. En carbohidratos va a incluir fibra dietética y azúcares y además vienen algunos micronutrientes, vitaminas y minerales que vienen presentes en ese alimento industrializado. Entonces vamos a ver qué significan todos estos números y cómo tener una estrategia como de escaneo rápido para saber cuál alimento elegir. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el tamaño de la porción y el número de porciones por envase y empaque. Este es el punto más importante de la lectura de etiquetas. Si no lo hacemos bien, las conclusiones a las que lleguemos van a estar equivocadas. ¿Por qué? Porque la etiqueta viene reportando a una sola porción. ¿Ok? Entonces, si yo hago esa etiqueta y dice tamaño de la porción 25 gramos, porciones por paquete 2, y yo pienso que esa etiqueta es por todo el paquete, realmente me estoy comiendo el doble
de lo que está en la etiqueta, ¿ok? Entonces, algunas veces, sobre todo ya ahorita, están tratando como de regular a la industria para realmente poder poner una, bueno, excepto en envases familiares, pero en envases como personales, ya en muchos productos es tamaño de la porción equivale a una porción por paquete, pero todavía no es así en todo. Entonces, podemos incluso tener industrias que hacen trampa, que te ponen tamaño de la porción y porciones por paquete 2.3. Entonces, ni siquiera es como que, bueno, lo multiplico por 2, es lo multiplico por 2.3. Entonces, lo hacen todavía más difícil. Pero para que sepan que lo de la etiqueta es por una porción. Y ya ustedes tendrán que dividir si es un gansito y viene que es 30 gramos y el gansito pesa 90 gramos, pues entonces es 1/3 lo que está reportando la etiqueta. Y entonces se vuelve más complicado, pero ya sabiendo esto, pues ya nada más multiplicarían por 3 todo lo de la información nutrimental. ¿Ok? Entonces, si me como una barra de este alimento que dice tamaño de la porción 1 barra, porciones por envase 6. Si me como una barra, ¿cuántos carbohidratos me estaría comiendo? Hagan rápido el ejercicio. Y en la otra información dice tamaño de la porción 25 gramos, porciones por paquete 2. Si me como todo el paquete, ¿cuántos carbohidratos me estoy comiendo? ¿Ok? ¿Ya lo tienen más o menos? Ok. Entonces, si me como una barra, está diciendo que la porción es una barra. Entonces, si yo me como una barra, voy a estar teniendo los 19 gramos que están ahí. Si yo me comiera todo el envase, entonces sí sería 19 por 6. Ajá, pero me estoy comiendo solo una barra. Y en el otro lado, si yo me como todo el paquete, supongamos que son unas galletas, entonces sí serían 2 porciones y me estoy comiendo 35.2, que es 17.6 por 2. ¿Ok? Ok, sí. No sé dónde quedó, pero acá. Entonces, aquí está 25 gramos, 2 por paquete, y si me estoy comiendo todo el paquete, significa que me estoy comiendo 2 porciones. Entonces, tengo 17.6 por 2. Y en esta solo es tamaño de la porción, una barra, que es en lo que está reportada la etiqueta, y aquí viene carbohidratos totales, 19 gramos, 19. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Es bien importante que sepan que en los carbohidratos totales, suponiendo estos 19 gramos, viene incluida la fibra y los azúcares, porque muchas veces también piensan que es carbohidratos totales más fibra más azúcares, o sea, si aquí de azúcares tenemos 5, que fueran aquí 24, no, o sea, estos 5 ya están incluidos en los totales, porque también hay pacientes que luego tienen esa confusión, como que estos son aparte, pero realmente siempre viene resaltado, o casi siempre, el totales en negritas, y luego viene como más metido, con una sangría viene su composición. Todo lo que no es azúcares y fibra en unos carbohidratos totales, pues será el almidón, ¿ok? Porque ese sí no lo especifica, pero es como el resto. La información de las calorías es únicamente útil cuando se van a comparar dos alimentos o cuando ya sabemos cuánto nos corresponde de calorías por tiempo de comida. En realidad, una nutrióloga es muy raro que les vaya a recomendar, checa cuántas calorías específicamente tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más valioso saber de qué está compuesto ese alimento, qué macronutrientes tiene, a estar checando las calorías. A lo mejor nos conviene, por ejemplo, si tengo 2 barritas y ya vi esto y es muy similar, pero esta, o sea, varía muy poquito, pero una tiene menos calorías que la otra, entonces ahí sí puedo decir, pues me llevo la de menos calorías. Pero no es algo como que a veces le damos a las calorías una importancia demasiado alta, cuando en realidad ni siquiera sabemos cuántas calorías nos corresponden para nuestro peso, estatura, sexo, edad, etcétera, y mucho menos tenemos la información de por tiempo de comida, cuánto nos toca. Entonces, a lo mejor dicen, tiene 100 calorías, es muchísimo. Y nadie sabe qué son 100 calorías. 100 calorías es como
una tortilla y media. Tampoco, o sea, sí es, pero tampoco es tanto, depende de cómo lo veas y depende de si eres un adulto joven que hace ejercicio o si eres ya una señora postmenopáusica. Entonces eso es muy relativo y ya sería en casos particulares donde un paciente ya tuviera bien establecido cuántas calorías o más o menos un rango por edad. Ahora sí, los carbohidratos totales, como les comentaba, tienen desglosado los azúcares y la fibra. Generalmente la fibra no es representativa en casi ningún producto industrializado. Si fuera representativa, entonces lo que se haría es restarla de los carbohidratos totales. ¿Por qué? Porque la fibra no se absorbe y no da calorías. Pero como generalmente es 1 o 2 gramos o menos, o 0, como en este caso, no se hace eso porque se vuelve impráctico. Solo en alimentos que sean mayor o igual a 5 gramos de fibra, se haría la resta de la mitad de esa fibra. Esto ya es como para un paciente con diabetes, por ejemplo, que se inyecta insulina en base a los carbohidratos que va a consumir. Por ejemplo, si yo tengo un alimento que tiene 10 gramos de carbohidratos, pero 5 de esos son de fibra, entonces tendríamos que hacer 5 entre 2, 2.5, y a esos 10 se le quitan los 2.5. ¿Ok? Pero realmente, o sea, solo creo que el All Bran, y si te comes 2 tazas, llegas a los 5 gramos. Entonces, por eso no se hace. También tendría que ser una persona que realmente tuviera, por ejemplo, jeringas de 0.5 en 0.5 unidades, porque si no, pues tampoco va a ser significativo ese descenso. Entonces, eso es como la recomendación ya más como institucional, pero en la práctica, pues casi no se utiliza lo de la fibra. Solo sí hay que checar si tengo 2 alimentos, 2 productos que tengan uno más fibra que el otro y estén similares en calorías, pues mejor preferir el que vaya a tener más fibra, ¿ok? Más o menos, esta es una recomendación así como para que ustedes puedan planear colaciones. Una barrita o unas galletas más o menos deben de tener para una colación entre 15 y 20 gramos de carbohidratos en todo lo que se vayan a comer. ¿Por qué? Porque una porción de cereal tiene 15 gramos de carbohidratos y para una colación la recomendación es de 15 a 20 gramos de carbohidratos por colación, máximo 30. Entonces, si yo ya estoy teniendo una barrita que solo ella sola va a tener 15 gramos, ya estoy cumpliendo con mi recomendación de carbohidratos, sobre todo en paciente con diabetes, pero pues también nos sirve a nosotros. Y ya si voy a comer algo más de colación, pues podría ser algo que ya no tenga carbohidratos, jamón, queso, verdura, etc. La leche y el yogur deben de tener 12 gramos en la porción que se coman. Si ustedes ven que ya lo rebasa, puede ser o que está siendo añadida azúcar, como en la mayoría de los industrializados que no son light, o que la porción que se quieren comer es demasiado grande. Y en frutas frescas o derivados, 15 gramos, también si ven una fruta empaquetada o de esas deshidratadas, secas, que ya vienen empaquetadas y con etiqueta, entonces más o menos se deberían de tomar igual los 15 gramos, porque luego estas frutas que deshidratan también tienen mucha azúcar añadida, que la usan precisamente para cambiar el equilibrio del líquido para deshidratarlas. Entonces, checar que no se nos pase, ¿ok? El contenido de azúcares, ¿qué son los azúcares? Pues son los que tienen como una molécula más pequeña, que no son almidones, porque no son cadenas largas de glucosa, pero tampoco es fibra, porque sí pasan a nuestra sangre y pasan mucho más rápido. Entonces, los azúcares son normales en la fruta y en la leche, porque por su origen estos alimentos tienen azúcares simples, que son la lactosa, por ejemplo, la sacarosa. Pero si yo veo una barrita que la mayoría es azúcar, es que se le están añadiendo. ¿Por qué? Porque la barrita es un cereal y los cereales no tienen azúcares simples, tienen almidones, azúcares complejos. Entonces, si yo veo aquí que es un porcentaje mayor, suponiendo que estos en vez de 5 gramos fueran 15 y el total son 19,
pues es que le están echando un montón de azúcar añadida. Pero si yo veo una leche que dice azúcares 11 gramos y totales 12, está bien porque no le están echando azúcar a esa leche, sino que trae lactosa, que es un azúcar por su origen. ¿Ok? Bueno, esto ya es una recomendación general, pero sí depende mucho del origen del alimento, como veíamos, en cuanto a azúcares, en cuanto a grasas también. Ahorita vamos a revisarlas. En las grasas se deben de preferir con un contenido menor o igual a 3 o 5 gramos por porción de grasa total. Esto es lo que marca la norma oficial mexicana, que sea, un producto bajo en grasa es menor o igual a 3 gramos. Pero también si yo tengo un aceite de oliva, pues obviamente todo va a ser grasa y eso no necesariamente está mal porque es por su origen. Ahí es lo que hay que cuidar, es la porción y sobre todo aquellos que contengan grasas buenas como son las mono y poliinsaturadas, que lo podemos ver también aquí. Si de estos 1.5 gramos la grasa poliinsaturada es 1, significa que en su mayoría tiene grasas buenas. Y las saturadas la tienen 0, la trans la tienen 0, que son como las que se consideran malas. Entonces se podría decir que es un producto con grasas buenas. También depende mucho, si yo estoy viendo una carne seca empaquetada, por ejemplo, pues obviamente va a tener grasa saturada, porque la grasa saturada está en la carne. Y no por eso ya la voy a dejar de consumir. Simplemente es entender que es por su origen y puede venir dentro de nuestra alimentación, pero con moderación, ¿ok? Pero como regla general, si ustedes ven un panquecito, una barrita, unas papitas, cosas así que comerían empaquetadas comúnmente que hay en una tiendita, menos de 3 o 5 máximo es la porción recomendada. En cuanto a la proteína es un poco más difícil porque no hay una recomendación general para una colación o para un consumo total. Esto ya se tendría que hacer de acuerdo al peso de la persona, al sexo, la edad, sacar todas las características, hacer las fórmulas adecuadas y de eso ver cuánto le corresponde al día. Más o menos una persona debe consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso en todo el día, de 0.8 a 1. Entonces, si ustedes lo quisieran hacer para sus pacientes o para ustedes mismos, podríamos hacerlo así. Si yo peso 50 kilos, me corresponden 50 gramos en todo el día. Y eso lo reparto por tiempos de comida, pero ahí pues ya sería entrar en repartición por tiempos de comida, etc. Entonces, realmente el contenido de proteína tampoco se puede como hacer tan claro como fue el caso de las calorías, aunque las calorías un poquito más, pero la proteína sí es muy relativa y es muy específica para el paciente o para la persona a considerar. Más o menos una porción de proteína son 8 gramos, que es lo que tendrían, por ejemplo, 40 gramos de queso, tienen 8 gramos de proteína, o 30 gramos de carne, o 2 rebanadas de jamón, tienen 8 gramos de proteína. Entonces, ¿para qué nos va a servir ver la proteína? Lo mismo, si tengo 2 similares, tengo uno con más proteína y estoy buscando tener más proteína en mi vida o por mi plan de alimentación, pues elijo ese, ¿ok? También hay que checar qué tipo de proteína. Acaba de salir un cereal, no sé si lo han visto en el súper, un cereal de caja, de esos con leche, y dice más proteína. Pues realmente lo ves y sí tiene un poco más, pero por ejemplo, no le chequé de qué tipo de proteína era, pero si es proteína de soya, por ejemplo, cualquier proteína vegetal, pues realmente no es una proteína completa, entonces aunque tenga más, pues no está como que siendo tan benéfico y a lo mejor el precio sí se subió mucho, ¿ok? En cuanto al sodio, bueno, ya se encuentra en muchos productos industrializados, como bien decía Liz, se encuentra como conservador, es uno de los principales conservadores en todos los productos industrializados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tratar de consumir aquellos que son bajos o muy bajos en sodio. Entonces, la norma oficial mexicana nos dice que un producto con menos o igual a 140 miligramos por porción es un producto saludable.
Existen alimentos, por ejemplo, la sopa Maruchan o este tipo de sopas, que ya un solo bautecito tiene lo de todo el día. Entonces, si yo aparte como productos, aunque sean naturales, no sé, espinacas, cosas así que traen sodio naturalmente, más eso, pues ya estoy rebasando excesivamente este consumo. Entonces, fijarnos menor o igual a 140 miligramos por porción es la recomendación. Y bueno, si se fijan, también hay veces que vienen porcentajes. Los porcentajes están basados en una dieta de 2000 calorías. Entonces te dice, de esas 2000 calorías que tienes en todo el día, el 2% te va a aportar de grasas este empaque. Pero realmente eso no sirve. O sea, si tú tienes una dieta de 2000 calorías, para empezar, yo creo que no eres una mujer, porque una mujer nunca va a tener, o generalmente no va a tener este aporte, al menos de que sea joven, deportista, etcétera. Y mucho menos si buscas perder peso y estás viendo las etiquetas por eso. Entonces, realmente es algo genérico, pero no nos sirve mucho, sobre todo en población mexicana que tenemos una menor estatura o que, pues sí, para una mujer. Entonces, digo, y aparte no te dice mucho, pues es el 2% de la grasa que vas a consumir en todo el día. ¿Y luego eso qué? Entonces, bueno, se puede utilizar a lo mejor como una herramienta más, pero que no sea así como, este tiene el 2 y este tiene el 3, mejor el de 2. Pues realmente no es muy significativo. Y en porcentajes de vitaminas y minerales, que son los que vendrían ya hasta abajo, si son menores o iguales a 5, no se consideran una buena fuente de ese alimento. Una buena fuente de vitamina A con 4% no es una buena fuente esta barra. Y por el contrario, si tienen mayor o igual a 20, se consideran altos en el nutrimento. Entonces, más o menos entre mayor de 5 y 20, pues se consideran que está bien. Por ejemplo, aquí en hierro, 10% me puede ayudar. Si es menos de 5, pues realmente es como si no tuviera nada. Y ahora sí, en etiquetado frontal. El etiquetado frontal se supone que es un resumen de los elementos más importantes de la etiqueta completa, que fue la que vimos. Entonces, analicen rápidamente, de todo lo que vimos ahorita, de los 15 a 20 gramos en carbohidratos, el sodio, la energía, piensen, de esto, grasa saturada, calorías de la grasa, solo la saturada y porcentajes. Otras grasas, caloría y porcentajes. Azúcares totales, solo azúcares, no los carbohidratos totales. Sodio y energía. Piensen si les sería útil algo de esto para tomar una decisión. Entonces, es útil para comparar rápidamente la energía y el sodio de un producto, como les decía. Si tengo dos similares, pues puedo ver cuál tiene menos calorías. Aunque de todas formas sería bueno checarla de atrás, porque igual sí tiene menos calorías, pero está lleno de azúcar, aunque no tenga nada de grasa, y eso es lo que lo hizo bajar de calorías. Y en el sodio, ahí sí me puede ayudar a que lo hiciera rápido, y que si es menos de 140, pues ya. Y siempre se debe de revisar el tamaño de la porción, que usualmente viene aquí arriba. ¿Ok? Entonces, pues en conclusión, del etiquetado frontal, sirve para algunas cosas, sí, no está totalmente mal, pero no nos ayuda a tomar ya, como sobre todo en una patología, a tomar ya una decisión. Por ejemplo, alguien que se va a inyectar insulina en relación a los carbohidratos que consume, pues no hay forma de que solo con los azúcares pueda hacerlo, tendrá que checar los carbohidratos totales. Nos serviría, por ejemplo, para saber qué tanto es comparado con un producto similar también, pero aún así, pues siempre es voltearlo, aunque a lo mejor da más flojera y nos cuesta un poquito más trabajo, pero pues realmente si queremos una información que nos ayude, hay que hacerlo. Entonces aquí está comparando siempre el contenido y tipo de carbohidratos, que ahí tenemos, recuerden, azúcares y fibra, ya en los carbohidratos totales, de grasas que teníamos mono, poliinsaturadas, saturadas y trans, de proteína que pues es, ya dijimos, como relativo porque es dependiendo del requerimiento,
y el sodio, que ese sí, menos de 140. Si están indecisos entre dos productos similares de diferentes marcas, pues ya van a saber cuál les puede ser más útil. O a lo mejor decir, bueno, hoy sí me comí las papas y vi que tenían más de los 3 o 5 gramos de grasa, pero, no sé, al rato en mi colación de la tarde ya me voy a comer uno que vea que es bajo en grasa. Entonces ya lo equilibre. Y aquí tenemos lo de la publicidad en el empaque. Entonces, tenemos 5 productos que son diferentes estos y estos son similares. El Jumex Light, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, cualquier jugo que sea light, aquí incluso ya tiene la marca, etcétera. Pues, ¿qué es lo que más sería? Aquí dice menos carbohidratos o no sé qué dice. La sal light, ¿creen que sea igual en light una sal que un jugo? Pues no. Entonces hay que checar a qué se refiere. Este es el que les decía, más proteína. Pues quién sabe de dónde es esa proteína o para qué me vaya a servir. A lo mejor está buena, pero a lo mejor no. Y el Yoplait, por ejemplo, Yoplait Light, 0% grasa y tiene igual, la misma leyenda que acá. Y el Vitalinea 0%, que así se llama, es su marca. Vitalinea 0% es el nombre del producto. Entonces yo lo voy y digo 0%, 0%, quién sabe qué, pero 0%, porque así se llama, ¿ok? Entonces es importante saber que no todo lo light es igual. La norma oficial mexicana no regula la palabra light, ¿ok? Entonces la industria hace uso de esta palabra para ponerle light a lo bajo en sodio, a lo bajo en azúcar, a lo bajo en grasa. Entonces hay que leer la etiqueta para saber por qué me está diciendo que es light y si realmente me sirve o no. Entonces, la norma oficial mexicana 086, lo ponen en Google así y les aparece, indica las leyendas que están permitidas en los productos alimenticios y su significado. Entonces, la norma, la verdad es muy fácil de leer, no es así como que les vaya a dar flojera o algo porque no le entiendan. Literalmente te dice, un producto sin azúcar es aquel que, y te lo desglosa, sin grasa, sin sodio, sin bajo en, muy bajo en, alto, etcétera. Y así te lo va desglosando según el producto y según la porción. Entonces, aquí es lo que les decía, bajo en, por ejemplo, en grasa es menos de 3 gramos por porción. Muy bajo en sodio es menos de 140 miligramos por porción. Entonces, pues siempre hay que elegir lo que sea bajo o muy bajo. La leyenda reducido en significa que tiene el 25% menos de lo que sea, ya sea de grasa, de azúcar, de sodio, que la versión original. Entonces, aquí hay que checar si realmente conviene, qué es y cómo está el precio. Porque luego podemos tener un alimento, creo que pasa, por ejemplo, en los quesos crema, que son reducidos en, pero el precio se eleva muchísimo. Entonces, ¿realmente ese 25% me conviene o no para la embarrada que le voy a poner al pan? Entonces ahí ya pues con pacientes o en situaciones un poquito que está apretada la economía, pues a lo mejor no importa tanto, mejor recomendar que lo coman más esporádico, ¿ok? Y bueno, estos son los que desglosa: sodio, grasa, grasa saturada, azúcar, incluso también viene gluten, pero bueno, esto ya es aparte. Entonces, no solamente la publicidad puede ser engañosa, sino que es un poquito engañosa y nosotros, aparte, porque no sabemos interpretarla, pues la hacemos lo que nosotros interpretamos. Entonces aquí, desglosando los que ya vimos, tenemos el jugo light que va a contener menos azúcar. Un jugo, si yo lo hago en casa, un jugo de naranja, ¿le echan azúcar aparte de la naranja? No, ¿verdad? En la industria sí lo hacen. ¿Por qué? Porque así usan menos naranjas, más dulce y le ganan más. Todos los jugos. Entonces, si yo veo un jugo light, no significa que al mango le estén quitando azúcar. No, o sea, es el mismo jugo de mango, solo en vez de añadirle el azúcar como lo hacen con los regulares, le echan aquí en este caso Splenda. Pero la energía y los gramos de carbohidratos que tiene ese mango y que tiene esa naranja, o este durazno en este caso, son los mismos que ya trae la fruta. Si un jugo de naranja hecho en casa, un vasito,
nos sale más o menos de 4 naranjas, nos estamos tomando de todas formas, aunque me lo tome en jugo light, un vaso, la energía y el azúcar de 4 naranjas. Entonces, a lo mejor es una opción por si no te resistes y tienes diabetes y no puedes más y te tomas 1/3 de vaso, que es la porción, pero no es así como que ya también muchas veces interpretas que es light, es sin azúcar, trae Splenda, entonces ya me puedo tomar todo lo que quiera. Entonces muchas veces no es culpa de la industria, por ejemplo también en unas galletas que dicen sin azúcar, pues sí, pero la galleta es un cereal que tiene carbohidratos que se convierten en glucosa. Entonces, esa galleta no va a ser libre. Se puede consumir mejor que la otra, pero con moderación y dentro de un plan de alimentación. Tenemos la sal light, que contiene menos sodio. ¿Por qué? Porque pues, la sal es eso, cloruro de sodio. Entonces, no es lo mismo como este que va a contener menos azúcar la sal. Pues no. En este caso, este light se refiere a que es reducida en sodio. Generalmente las sales son reducidas, depende de la marca, pero la mayoría son de 25% menos. ¿Ok? Este que contiene más proteína que la versión original. El Yoplait, por ejemplo, dice 0% grasa y trae igual la leyenda de Splenda, pero si nosotros lo volteamos, tiene muchísima azúcar, más o menos, bueno, este no sé, pero el de beber tiene 29 gramos de azúcar por envase. ¿Cuánto vimos que era para una leche o yogurt? 12. Entonces, significa que, ok, tal vez le pusieron una pizca de Splenda, pero trae muchísima azúcar añadida también. Entonces, en el listado de ingredientes, que viene igual aquí, podemos ver, y si es de los primeros lugares, el listado de ingredientes viene en orden de lo mayor que contenga. Entonces, si lo primero dice azúcar, o lo primero a lo mejor va a decir leche fermentada, y en segundo lugar va a decir azúcar, porque está llenísimo de azúcar. Entonces, este Yoplait es light porque es descremado, es 0% grasa, pero tiene un montón de azúcar, entonces tampoco es tan bueno. Es mejor, por ejemplo, el Vitalina que habíamos visto antes, o un Lala Light, o un Svelti, o otra marca, que aunque sí tenga un poquito de grasa, tiene más o menos 3 gramos, pero tiene 11 gramos de azúcares o de carbohidratos totales. Entonces ya ahí es donde yo puedo decidir. A lo mejor sí me fui con la finta, pero no es lo mejor, ¿ok? Bueno, y la leche que contiene menos grasa, esta sí, como dijimos, se recomienda desde chiquitos porque es una leche descremada. No por ser light es de libre consumo, pero sí podemos encontrar muchas mejores opciones en lo light que en lo regular, aunque estén en contra de edulcorantes artificiales, porque hay mucho también esto que yo no, me da miedo, son químicos, etcétera. Está bien, es respetable la opinión y la idea de cualquier persona, pero por ejemplo en la leche no tiene nada añadido, no es como que, ay, es que hoy que tiene fenilalanina y eso a mí no me gusta. Ok, pero la leche light no tiene nada más que se le quita la grasa, pero no le añadieron nada químico ni nada, ¿ok? Y pues ya leyendo la etiqueta vamos a saber si realmente ese light, esa palabra que no está regulada, me conviene o no me conviene. Sí, ya es la última. Y lo más importante, no tengan miedo. Es normal sentirse abrumado o sentir que no le saben por dónde empezar, pero van a poder hacerlo poco a poquito, primero comparando y luego ya metiéndose más profundamente, si les interesa, pues con un especialista en nutrición para conocer para su caso específico qué es lo que conviene. Y pues ya, sería todo, justo. Gracias.